Bueno, vamos a ponernos en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le vamos a pedir a la Virgen que interceda ante Dios Padre para que este rato que tenemos sea un rato de oración, que descienda el Espíritu Santo. Descienda el Espíritu Santo sobre nuestros corazones, sobre los corazones de nuestras casas, de nuestras familias, que descienda sobre Buenos Aires, nuestra ciudad, nuestra Argentina. Quiero recordar, ponerme cerca en este momento de muchas personas que están transitando la enfermedad del coronavirus. Algunos están bien, otros están con mucho miedo, otros están solos, internados en hoteles o en hospitales, y otros están en terapias intensivas. Hay varias personas que conozco que en este momento están en terapia. Vamos a rezar por ellas y vamos a pedir que este momento el Espíritu Santo abra los poros de nuestra alma para ser receptivos. Que la Virgen María nos enseñe y nos regale la gracia de ser discípulos, de ser discípulas. Que podamos estar abiertos al paso del Espíritu por nosotros. Que nos regale la caridad, el amor de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Señora de la Asunción, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, quería charlar un poquito más sobre esto de el tema de la pandemia. Juega en nosotros la imagen de Dios. Porque ¿en qué Dios ponemos nuestra esperanza? ¿No? Sería bueno esto, preguntarnos, ¿no? ¿Cómo es este Dios? Este Dios que continuamente se nos dice, en el Evangelio se nos dice que es un Padre bueno, que nos espera para abrazarnos, pero sería bueno saber qué imagen de Dios tenemos y cuál es la imagen que vino a revelarnos Jesús. Y esto es importante porque a veces nosotros tenemos una imagen a veces medio adolescente o infantil. Pensamos que Dios es como el hada madrina de la Cenicienta, que viene con la varita mágica a solucionar nuestros problemas. O debería. Nosotros le pedimos y viene y transforma nuestros zapallos en una hermosa carroza, ¿no? A veces tenemos esa imagen y por eso nos enojamos con ese Dios, que muchas veces cuando le pedimos cosas serias, hace silencio. Porque la verdad es que Jesús no vino a revelar un Dios demagogo, no vino a decirnos que si creemos en su Padre, todo nos va a ir bien. En ningún momento del Evangelio nos dice eso. El que dice que todo va a ir bien es Coca-Cola, pero el Evangelio no dice eso. El Evangelio dice claramente, ¿no? El que quiere seguirme, el que me sigue, tiene que cargar su cruz, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que de verdad seguirme. Esto es muy importante. Es lo que no entendían los apóstoles cuando Pedro le dice, cuando Jesús en Mateo 16, ¿no? Ese famoso texto, le dice, bueno, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ustedes, queriendo preguntar cuál es la imagen que tenían, ¿no? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló ni la carne ni la sangre. Pero inmediatamente después de eso, comienza a anunciar el misterio pascual. Comienza a anunciar y dice en Mateo 16, 21,
comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes, de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. En ese momento enseguida Pedro, que lo acababa de anunciar como Mesías, choca con su imagen del Dios que tenía. Él le dice, no, lo agarra porque era había aprendido bien, lo agarra, lo separa y lo reprende en privado. No digas eso. Única vez en el Evangelio que un discípulo lo reprende. No digas eso, no digas que vamos a perder, porque si no nadie nos va a seguir. Seguí convirtiendo el agua en vino, seguí multiplicando los panes y los peces, seguí haciendo los milagros espectaculares. Si no, si vos decís que vamos a perder rating. Esto no es bueno para el marketing. Jesús se da vuelta y le dice al que acaba de decir, bendito eres Simón, le dice, retírate de mí, retírate, Satanás, porque estos pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. El hombre no quiere un Dios, quiere un Dios poderoso. El Dios de Jesús no es el Dios de Spielberg, no es el Dios de Hollywood, no es el Dios que viene a triunfar al final. Es un Dios que porque ama, se hace ofrenda de amor, se hace servidor. Y nos dice claramente, ¿no?, que uno va a alcanzar la felicidad. El que lo sigue va a ser feliz, pero atravesando el dolor. Va a alcanzar plenitud de vida, pero es imposible vivir la vida sin la cruz. Lo bueno, y lo bueno del mensaje, es que nosotros en algo tenemos ventaja con Jesús, que Él llegó a la cima del Gólgota, agotado, desangrado, pero el que cargaba la cruz, porque se cayó 3 veces, fue Simón el Cireneo, porque no daba más. Y esto es importante para los varones, ¿vieron? Jesús nos enseña cómo sufrir y cómo cargar la cruz, pidiendo ayuda. Nosotros habitualmente no pedimos ayuda porque nosotros podemos, y así nos va. Muchas veces el dolor nos aplasta porque queremos cargarlo solo. A mí me encanta este Dios que nos enseña cómo sufrir, pidiendo ayuda. Yo no puedo más, Señor. Por 3 veces se cae con el peso de la cruz. No es un superhéroe. Jesús no es un superhéroe que puede todo. Está coronado de espinas, escupido, y llega a la cima del Gólgota ayudado por Simón, no cargando la cruz, porque no da más. La diferencia con nosotros es que nuestro cireneo es el mismo Jesús. Y esto me parece importante. Y por eso es bueno, a veces, una forma de oración en momentos difíciles, es repetir el nombre de Jesús y repetir y decirle, Jesús, yo no puedo, podé vos. Jesús, te necesito, ayúdame, no doy más. Y la paz viene. Esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Esto es el sentido del misterio pascual, porque nosotros sabemos que vamos a alcanzar la plenitud de vida, pero aprendiendo que el dolor va a estar. Pero la diferencia es que nuestro dolor, que la última palabra de Dios, el Dios de Jesús, sobre cada uno de nosotros, no es el sufrimiento, la incomprensión, el dolor o la muerte. La última palabra del Dios de Jesús es la vida, y la vida en plenitud. Y esto me parece importante porque ¿cuál es el origen del miedo? El origen del miedo, y sobre todo en pandemia, es la muerte. A lo mejor no tanto la muerte de nosotros, personal, pero la muerte de un ser querido. Y me parece que es importante tener en cuenta acá en esta charla
pero que para el cristiano la muerte no es el fin. La muerte es Pascua. Paso entre esta vida y la vida en plenitud. Y tenemos que saber, y esto lo dice el catecismo, que nuestra muerte, el cristiano, sabe que la muerte es biológica. Morimos porque compartimos la naturaleza de todos los seres vivos, pero hay una parte del hombre que no muere. Y esto es importante. Nosotros no nos separamos, porque el hombre no es cuerpo y alma separados. No hay almas separadas en el cielo. Nosotros creemos en un dogma que es la resurrección de la carne. El hombre va a resucitar como hombre, espíritu y cuerpo unidos, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuerpo. Vamos a resucitar con nuestro cuerpo glorificado. Y por eso tenemos que creer de verdad que en el último momento de nuestra vida, el cristiano nunca muere solo. Que en el último momento de la vida, Jesús, como buen pastor, va a ir al fondo de nosotros, nos va a cargar y nos va a llevar al corazón del Padre, donde tenemos nuestra casa, en donde vamos a reposar, en el amor de Dios. Esto me parece importante tenerlo en cuenta, ¿no? Que nosotros morimos no solos. Un gran miedo del hombre es morir solo. Sepamos que nosotros morimos en Cristo. Y que al final de la vida uno puede seguir creciendo un montón. Porque el gran tema, y esto es importante, yo continuamente lo digo en los responsos, es trabajar los vínculos de amor. A veces perdemos el tiempo en tantas cosas que no son esenciales. Lo esencial es trabajar los vínculos, el vínculo de amor. Si uno pudiera decir qué herencia tendríamos que dejar a nuestros seres queridos, es el amor que les dimos, el amor que recibimos. Todo lo demás pasa. Lo único que permanece, lo único eterno, es el amor que hemos recibido y el amor que damos. Y me parece que es bueno, quizá esta noche, estos días, mañana, hacer memoria agradecida por todo el amor que hemos recibido. Todos los que me están escuchando son privilegiados, porque están escuchándome porque han tenido experiencia de ser amados. Si no, no estarían acá. Porque el hombre no puede vivir sin experiencia de amor. Pero a veces uno no puede quedarse, como vieron, como el síndrome del patito feo, ¿no? Es decir, bueno, yo siempre doy y no recibo. La paradoja cristiana es que uno alcanza plenitud y santidad en la medida en que se da. Uno crece en la medida que rompe la costra de egoísmo y se sale de sí para darse. Cuando uno más se entrega, como Jesús, como ofrenda de amor, más pleno es. Por eso el egoísta, el que dice yo y siempre yo, y vive girando sobre sí, a lo mejor no sufre demasiado, porque cuando uno ama siempre sufre. El amor nace del sufrimiento, el sufrimiento alimenta el amor, esto es clarísimo, no se puede amar sin sufrir por el amado. Es una dinámica propia, siempre cuando uno ama, sufre. Pero por otro lado, eso es lo que nos hace felices, porque la plenitud de vida se da en el don. Cuando uno más se da, más plenitud es, más se dilata como persona, como ser humano. Quiero leerles un texto que me gusta mucho, de Dietrich Bonhoeffer. Es un pastor luterano que fue enemigo, digamos, adversario de Hitler, del nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, era opositor a Hitler y al régimen nazi, y por eso Hitler personalmente en abril del 42 lo pone preso, ahí cerquita de su búnker en Berlín, y está durante todos los últimos 3 años de la guerra preso de la Gestapo. Y escribe un montón de cartas
a sus papás y a su novia, porque era un pastor luterano. Y en esas cartas, bueno, después una semana antes de la caída, Hitler lo manda personalmente matar, el 9 de abril del 45. Y lo mata torturándolo, ¿no? Ahorcándolo, pero lentamente. Lo va ahorcando, lo va ahorcando hasta que se muere asfixiado, ¿no? Y en una de esas cartas, Bonhoeffer dice esta frase, hermosísima. Creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, incluso de lo más malo. Para ello necesita hombres y mujeres para quienes todas las cosas concurran al bien. Creo que Dios nos concederá en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos, mas no nos la concede por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros mismos, sino únicamente en Él. Para mí esta es una frase luminosa, porque habla del misterio pascual. Creo que Dios puede y quiere hacer surgir el bien de todo, que el mal existe. La pandemia es un mal, el odio es un mal, la bronca es un mal, pero Dios saca bien de mal, siempre saca bien de mal. Siempre saca bien del mal. Y nos va a conceder en cada situación difícil tanta capacidad de resistencia como precisemos. Pero no nos la concede por adelantado, a fin de que no confiemos en nosotros, sino únicamente en Él. Esto yo lo he visto un montón de veces en el hospital. Una mujer que se acerca y le dice, si a mí me estuviera pasando lo que está pasando mi amiga ahí, refiriéndose a una señora enferma, yo no podría soportarlo. Esto me pasó muchas veces, más o menos así. Y por esas cosas de la vida, de Dios, de la providencia, después le pasa a esa misma persona. Y tiene una fuerza, porque en esto es increíble las mujeres, como las mujeres tienen mucha más capacidad de resurgir de las cenizas que los varones. Es impresionante. Es impresionante. Al lado de un enfermo, siempre una mujer. Siempre una mujer. El varón está pero haciendo trámites, ¿vieron? Toco y me voy. Pero al lado del enfermo, siempre una mujer. La madre, la esposa, la hija, la nuera, la tía. Siempre hay una mujer. Siempre una mujer. Y me parece que es importante tener en cuenta esto. Quiero decir una cosa más, les doy algunas preguntas. Esta semana pasada recibí una carta de una religiosa en donde me pone una oración que me hizo reflexionar un montón. Miren lo que dice en una partecita, ¿no? Una oración en esta carta que me manda. No dejes, Señor, que colabore con el mal del mundo, haciendo sufrir a los que me rodean. Hacé que haga de puente entre tu amor y su realidad, y la realidad de ellos. Haceme oasis para que los demás puedan reposar un poco. Haceme portadora de paz, que a pesar de mis limitaciones y mis defectos, pueda ser canal de tu paz para otros. Y a mí me llamó profundamente la atención porque decía, yo puedo colaborar con el mal del mundo. Porque de verdad el mal puede ser cuando uno se deja llevar por la ira. ¿Vieron que cuando uno está triste se deja llevar por la bronca? Es tan fácil deslizarse por la bronca y transferir esa bronca a los demás y culpar a los otros por mi bronca. Es lo que le pasó, vieron, a Jesús resucitado con los discípulos de Maús. Vieron estos dos discípulos en Lucas 24, ¿no? Volvían ese día de Pascua a su pueblo de Maús, iban charlando, discutiendo sobre lo que había pasado por el camino.
discutían, porque cuando uno realmente está triste se enoja, se pelea con el de al lado. Por eso es muy común en cuarentena que uno se pelee mucho, se pelee, porque es tan importante, porque los defectos raspan. El defecto del otro me raspa mucho, pero yo tengo que pensar que mis defectos también raspan al otro. Por eso uno tiene que trabajar siempre sobre lo bueno. ¿Qué hay de bueno en el que convive conmigo? Pero a veces yo me parece que, bueno, y se acerca Jesús a los discípulos y les pregunta, sí, se pone en el medio de la discusión y dice, ¿de qué discuten? Y ellos dos se detienen y enojados les dicen a Jesús, pero vos sos el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que pasó acá estos días. A mí siempre me gusta Jesús resucitado porque es mucho más pícaro que cuando estaba en la vida pública, ¿no? Dice, se debe haber tapado las llagas de los clavos con la túnica y les dice, no, ¿qué pasó? Y para que ellos puedan drenar el alma. Es tan importante cuando uno está triste y enojado poder drenar el alma. Cuando uno se acerca a un enfermo, es tan importante aprender a escuchar, a dar espacio para que la persona saque afuera su herida. Saque afuera su herida. Yo les digo 3 preguntas sobre esto, porque he contribuido o colaborado en este tiempo con el mal del mundo, con la violencia que hay a mi alrededor. Me he dejado llevar por la ira. Soy instrumento del diabolé, que diabolé en griego significa el que divide, el que separa. He contribuido con mi murmuración a romper los vínculos de mi familia o de mi estructura parroquial o eclesial, o intento ser instrumento del Espíritu Santo, que es el que genera el Espíritu Santo, el que genera comunión, el que genera unidad, común unión, unidad en la diversidad. Ver lo que nos une. Comunión es unidad en la diversidad. Una comunidad no se construye en la uniformidad, que todos piensen igual, sino en la diversidad, porque la verdad es sinfónica. Y me parece esto importantísimo tenerlo en cuenta en nuestras comunidades, ¿no? Tratar de vivir en comunión, tratando de que cada uno nos enriquezcamos. Y volviendo al final de la charla del martes, en este tiempo de cuarentena, me ejercito a contemplar el paso de Dios por la vida, porque nuestro Dios es el Dios de la vida. Aprendo a contemplarlo en las pequeñas cosas de todos los días. Aprendo a descubrir la acción de Dios en mi cotidianidad, en lo cotidiano. Y por eso, volviendo a la vez anterior, para mí es fundamental el final del día, cómo y con quién me acuesto, tratar de terminar el día tratando de descansar mi cabeza en el corazón de Jesús o en el corazón inmaculado de la Virgen, tratar de recoger en mi vida con 3 preguntas, ¿no? Con 3 preguntas muy sencillas, no tardan 2 minutos en responderme, mientras me voy durmiendo. Si concibo mi vida y mi día como una alianza de amor, en donde Dios continuamente, cada mañana, me vuelve a hacer alianza de amor. Cada día es un regalo que Dios me da para configurarme más con Jesús. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es lo que Dios me regaló? ¿Qué es lo que Dios me regaló en el día de hoy? La segunda pregunta sería,
¿Qué es lo que yo le regalé? Las cosas buenas, mirar la vida en positivo. ¿Qué es lo que yo le regalé? ¿Cómo fui instrumento del Espíritu Santo? ¿Qué cosas buenas hice? El bien que hice. Seguro que es un montón. Las pequeñas cosas. Y lo tercero es, ¿qué le negué? Terminar el día así. Y entregárselo así como María, dejándole que Él disuelva en su amor, en la inmensidad de su amor, toda mi miseria. A mí me gusta pensar que la misericordia de Dios es como un océano. Cuando hasta hace 50 años, cuando empezó todo lo ecológico, cuando los buques iban en alta mar, al final del día, los marineros en la noche tiraban la basura del buque, los desperdicios, en la inmensidad del mar. Y la basura del barco se disolvía. A mí me gusta pensar que la misericordia de Dios es como un océano, en donde nosotros le entregamos nuestra miseria con confianza y el Señor la hace desaparecer. Porque el amor de Dios es mucho más grande que nuestra miseria. Cuidado, bueno, me parece que lo contesté antes, me parece que hay que tener unas cesis con la pantalla claramente, me parece que es fundamental contribuir a tratar miren, es tan importante aprender a crecer en caridad, a los vínculos de amor. Por ejemplo, en los Hechos, dicen, Pedro claramente, ¿no? Los sumos sacerdotes le dicen, dejen de predicar, dice, tenemos que obedecer a Dios antes de los hombres, no podemos dejar de predicar. Y miren, a mí, al comienzo de la cuarentena, mi mamá, que tiene 87 años y vive sola, ante la realidad de mi hermano que decía que no había que verla, me dice, mira, yo ya viví, pero yo necesito verte. Entonces, necesito que vos vengas a verme. Y yo todos los domingos voy al supermercado a hacerle las compras, y le hago el mercado y voy a la farmacia. Y me quedo a dormir todos los sábados, nunca me quedo a dormir. Ahora, en cuarentena me quedo a dormir. Porque la vida es corta y hay que amarse deprisa, como dice Martín Descalzo, ¿no? Y me parece que antes que cuidar y cuidarse, lo primero es el amor. El cristiano tiene que donar la vida hasta el extremo para dar vida. La vida es un valor, pero la caridad está por encima. Y esto me parece importantísimo. Entonces, no dejen de ver a sus seres queridos, con distancia, con precauciones, por supuesto, sin ser adolescentes, inmaduros, imberbes, por supuesto que no, con precauciones. Pero a lo mejor ir a visitar a alguien con precaución es mucho menos contagioso hoy que ir a un supermercado. Estoy seguro. Es mucho menos contagioso que ir a un supermercado, ir a visitar a alguien que quiero, con distancia, con barbijo, sin tomar del mismo mate, por supuesto. Pero me parece que esto es importante, no podemos quedar atrapados, porque ¿saben una cosa? El virus no se va a ir. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Hasta que no venga una vacuna, que va a venir, gracias a Dios, pero antes del fin de año no, tenemos que aprender a vivir. Y hay que crecer en el amor. Hay que seguir creciendo en el amor. No sé qué otra cosa. ¿Cómo impulsamos la misión evangelizadora a la que estamos llamados, partiendo desde nuestra realidad vivencial en estos tiempos difíciles? Y me parece que lo mismo, me parece que hay que cada uno de nosotros, de acuerdo a su edad y a su rol en la vida, tiene que pensar qué es lo que Dios me pide hoy en la caridad. Porque es tan importante que nosotros seamos solidarios en todo sentido. Y hay tantas formas de ser solidarios y de ser creativos.
pregunten al Espíritu Santo, ¿qué es lo que vos querés que yo haga en este momento? De acá a septiembre, ¿qué es lo que yo querés que haga? ¿Cómo me pedís que yo siga creciendo en el amor? ¿Cómo tengo que amar? De acá a septiembre, 2 meses, después se verá. Pero de acá a septiembre, ¿cómo tengo que vivir mi vida como miembro de la Acción Católica, como cristiano? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Cómo tengo que amar? ¿Cómo tengo que crecer en el amor? Ahí Gabriel Furlón pregunta, ¿qué aspecto tenemos que fortalecer como Iglesia de Buenos Aires? Lo primero, miren, hay una brecha entre los curas hoy. Yo estoy convencido que es demoníaca, que hay gente que vieron que abre las iglesias, hay gente que va a ayudar en comedores, en lo social, atendiendo enfermos, y hay gente que por distintas razones, estoy hablando de sacerdotes, por distintas razones hace un montón de cosas, pero dentro de la parroquia, ¿no? Y unos se acusan con los otros. Algunos dicen, bueno, ellos son unos irresponsables, y los otros dicen, ellos son unos vagos, unos cómodos, unos perezosos. Y hay que tener muchísimo cuidado en darle pie a eso, ¿no? Porque cada uno tiene que ponerse delante de Dios y ver qué es lo que Dios le pide. Y hay que ser muy respetuoso con el miedo ajeno, con el miedo ajeno. Como vieron eso tan fuerte, digamos, hay que descalzarse ante el temor del otro, como Moisés que le dice Dios ante la zarza ardiendo, ¿no? Porque la tierra del otro es tierra sagrada y hay que ver cómo cada uno maneja sus miedos. Pero me parece que tenemos todos, como Iglesia de Buenos Aires, tratar de crecer en la unidad y ver lo que nos une y no lo que nos separa. Creo que de verdad es importante empezar a recibir los sacramentos, pero también es empezar a tratar de, y me parece que hay un montón de iniciativas en esto, de evangelizar a través de los medios de comunicación. Se hace tanto bien hoy, en eso me parece que fue buenísimo la cuarentena, cómo se creció en los modos de propagar la buena noticia. ¿Cómo se creció? Un montón. Y bueno, yo creo que hay que seguir por ahí, hay que seguir por ahí, pero tratar de no dividirnos, ¿Vieron? Tratar de unificarnos y ver lo que nos une y no lo que nos separa. Hay un montón de cosas que a lo mejor nos separan, pero hay un montón de patrimonio común y sobre eso tenemos que hacernos fuertes. Es tan fácil criticar, es tan difícil construir juntos. Mirá, ¿La estás era leyendo? de la Acción Católica como pandemia. Yo no sé qué va a pasar después de acá. Todo va a cambiar mucho, supongo. Tenemos que esperar y dejarnos enseñar. Dejarnos ir. Miren, esto es lo que yo siempre digo, ¿no? Esto es una frase mía que quiero que la escriban. Hay que ir 3 pasos detrás del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros tenemos un proyecto y le decimos a Dios, ayúdame en esto, necesito que me ayudes en esto. No, tenemos que hacer como la Virgen María, que le dice al Señor, vos sos mi proyecto, ¿qué es lo que querés que haga? Ir detrás del Espíritu Santo, no decirle, ayúdame a mí. Yo no soy el Espíritu Santo no es el chinito de los mandados míos. No, no. Yo digo, yo soy instrumento del Espíritu Santo, ir detrás de Él. Y el Señor nos va a ir diciendo qué es lo que quiere la Acción Católica. Decididamente nos va a tener que hacer más audaces y más creativos. Más audaces y más creativos, en tratando de no ser, de tratar de ver qué es lo que el Señor nos pide, de
ir muchas veces no tanto adentro de la iglesia, sino afuera. Hay tanta hambre de Jesús. El otro día leía que en Oriente, en China, en Hong Kong, en Japón, se preguntan un montón sobre Jesús. La pregunta sobre Jesús es impresionante. A lo mejor una pregunta más intelectual, pero Jesús sigue siendo una gran pregunta para muchos, en culturas completamente diferentes. Nosotros tenemos un tesoro en vaso de barros. La gente tiene sed de Dios porque tiene sed de amor. Toda persona es mendiga de cariño. Toda persona mendiga amor. Nosotros lo tenemos porque el amor es Dios. No sé qué otra pregunta había por ahí. Ahí te hicieron una pregunta personal, me parece. No la vi. No la vi. Dice, te la leo, si no, dice, en tu vida sacerdotal, ¿qué lo hizo desarrollar el amor que usted irradia? Y comenta, el Padre Pío decía, solo al pie de la cruz se aprende a amar. ¿Fue así en su caso? Sí, dos cosas. Yo nací con forceps, nací primerizo y era posible, me costó nacer porque nací con doble cordón, entonces en ese momento no había, yo tengo 63 años, no había ecografía, no había nada de nada, y con forceps el obstetra tiraba, y yo me podía, después en un retiro carismático, muchos años después ya cura, comprendí, el Señor me hizo comprender que podía haber muerto ahorcado con el doble cordón, pero desde que nací yo fui muy amado. Entonces, siempre tuve dolor, pero siempre experimenté el amor de Dios en muchos rostros. Y nunca me faltó el dolor, pero también nunca me faltó el amor. Y desde que empecé a rezar, desde que Jesús dejó de ser el Dios de mi padre, de los padres. ¿Vieron? Yo fui a misa desde que tengo uso de razón. Mis padres me llevaron. Pero desde que dejó de ser el Dios de mis padres para ser Jesús, el que me interpela continuamente, me sigue dejando con la lengua afuera todas las mañanas, me exige cada vez a amar, porque su amor me siento tan amado que no puedo hacer otra cosa que amar. Entonces, desde que comprendí eso, bueno, fui feliz. Continuamente sufro un montón, sí, sufro un montón, pero me siento recontra mimado. Me siento de verdad que la Virgen me envuelve continuamente. Porque después a los 16 años conocí a María y nunca más, bueno, me enamoró. Yo, saben que les cuento y termino. Yo me había puesto de noviecito a los 16 años y fue un retiro en Schoenstatt, en Florencio Varela. Hicimos esa noche heroica, ¿vieron? Yo tenía 16 años, hicimos un retiro que una noche íbamos por turnos y en esa época, ¿vieron? Yo me anoté de 2 a 3 de la mañana y fui al santuario de Schoenstatt en Varela y la vi a la Madre Tres Veces Admirable y me enamoró. Y chao, y nunca más. Y todo lo demás perdió sentido. Porque él, como dice Teresita, lo único que importa es el amor a Jesús. Yo diría el amor a María. Y todo lo demás no importa. El dolor va a estar. Si somos discípulos de Jesús, no nos va a faltar la cruz. Pero la cruz se transforma en resurrección, en vida plena. Esa es la última palabra. Bueno, Pepe, gracias por acompañarnos estos 2 días. Nada, la verdad que el sentido cuando hablé con vos, cuando pensamos primero con el padre Oscar Fabré, generar estos espacios, ¿no? De poder salir, entre comillas, porque estamos todos encerrados, salir un poco de la coyuntura, también del agobio, del encierro, y poder pensar un poco, ¿no? Y escucharnos, y escuchar también, como vos, que nos ayude a
a remover cosas que tenemos dentro, ¿no? En nuestra cabeza, en nuestro corazón. Así que muchas gracias de todo corazón por habernos acompañado. Quería decirles una última cosa que me surge que me parece importante, ¿no? Que viene a través del misterio pascual. Cuando uno se siente solo o muy herido, acérquense a alguien que sufre, a otro dolor. Acérquense a otro dolor. Y uno se olvida de que carga una cruz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Pepe, muchas gracias. A los Dios demás los ahora un minuto más y ya nos vamos. Les Gracias, doy de corazón. bendición. Que la bendición de Dios descienda sobre sus corazones, sobre sus familias y seres queridos, como una caricia, sobre todos a los que se sienten más solos y heridos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Pepe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.